plataforma. Gracias, José. Chicos, buenos días. Bienvenidos a la segunda clase de estadística. Para esta semana, dentro de la plataforma de Moodle, tenemos lo que son los ejercicios propuestos. A la pregunta que su compañero me hacía es, los videos aquí están. Miren, la teoría, lo que hemos avanzado, los ejercicios resueltos, que también ya lo tenemos resuelto, y los ejercicios propuestos para esta sesión. Y dentro de esta plataforma están las videoclases. Ustedes son del grupo 3. Entonces, ahí dice videoclase 1, grupo 3. Y una vez que termine esta videoclase, va a estar acá videoclase 2, grupo 3. Entonces, aquí lo pueden encontrar, ¿sí? Está todo dentro de la plataforma. Entonces, para trabajar, por ejemplo, aquí los ejercicios propuestos dentro del Moodle, simplemente le hacen clic. Y si es que ustedes quieren descargarlo y tenerlo en vuestra computadora, simplemente le hago clic acá en el botón de descargar. Y automáticamente te va a decir dónde quieren descargarlo y simplemente guardar. Y una vez que ya lo tienen, simplemente abren el documento para poder ver. Son 3 hojitas, ¿sí? Yo ya tengo abierto por mi parte el documento. Por el chat me estaban preguntando el código de la asistencia. El código de la asistencia se las voy a mandar en cualquier momento, no precisamente ahora al inicio, ¿sí? Para que ustedes puedan pasar la asistencia. Como les mencionaba, para esta segunda sesión tenemos los ejercicios propuestos, que son estos de acá. Para lo cual voy a pedir la intervención voluntaria de cada uno de ustedes. Pueden levantar la manito si desean para poder tener acceso y no tengamos interferencia con otros, ¿sí? A la primera pregunta que teníamos es, ¿qué es estadística, chicos? ¿Qué entienden ustedes por estadística o cómo lo pueden ustedes traducir? Ahí, muy Con- bien. Priscila, primero Priscila y luego Charlotte, ¿sí? Profe, Priscila. es una ciencia aplicada que nos proporciona conjunto de métodos. Conjunto de métodos para realizar encuestas o muestras. Charlotte, por favor, micro abierto. Son, son conjuntos de datos numéricos. Son conjuntos de datos numéricos. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Indira tenía, a ver, Juan Carlos. Profesora, buenos días. Buenos días, Eh, Juan Carlos. es la rama de aplicar es la rama de recopilar de la matemática, profesora. Muy bien, Juan Carlos. Es la rama de la matemática que se encarga de recopilar y organizar datos. Muy bien, Lisbeth Caterín, micro abierto. Recolectar y describir y interpretar datos, profesora. Muy bien, Lisbeth. ¿Alguien más que quiera participar? Lo tienen bien claro, o sea, bien, o sea, les falta en algún momento organizar nada la información, pero sí, es la rama de la matemática que se encarga de recolectar información, ¿sí? En resumen, es eso. Entonces, no hay que, más que ahondar en esto. Olinda, tienes la palabra. A partir de la estadística podemos obtener inferencias basadas en el cálculo de la probabilidad. Muy bien, correcto, a partir de la estadística. Por eso la estadística es sumamente importante. Así como es una rama de la matemática, en muchas organizaciones, empresas, instituciones, siempre se tiene estudios estadísticos. Muchas veces también en las empresas, por ejemplo, en el gobierno, está lleno de estadísticos, los cuales al final nos sacan un resumen. Por ejemplo, ayer, por ejemplo, en el mensaje del presidente, antes del mensaje del presidente, se tenía una sesión de ministros y ahí, pues, quienes han estado con los ministros, han estado trabajando los estadistas para ver todos los estudios que se realizan al día a día, acorde a lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Y por eso el presidente mostraba un mapa, por ejemplo, ¿no? En el cual decía
cuáles eran las zonas, las más altas, las menos altas, las restricciones que se dio debido a este caso de contagios. Entonces, ¿quiénes hacen ese estudio? Ese estudio los hacen los estadistas. Y en este caso, pues no precisamente no se está sacando este estudio estadístico de muestras, sino se está sacando en general, de acuerdo al Ministerio de Salud, de los reportes que a diario tienen, que ese reporte, si mal no me equivoco, creo que lo reciben a las 5 de la madrugada. Hay un reporte ya, en este caso, ya contable ya de los casos que se dan día a día. Entonces, ¿quiénes hacen estas gráficas y todo esto? Son los estadistas. Aquí, por ejemplo, le leo a Eric Manuel que dice, es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que genera siguiendo las leyes de la probabilidad. Correcto. Las probabilidades o las hipótesis que se pueden manejar. Muy bien, chicos. Acá también tienen un concepto, también lo tienen en lo que es la primera ficha. Entonces, hasta ahí todo claro que es la estadística, ¿sí? Tenemos para la segunda pregunta, relacionar, por ejemplo. Ahora yo les pregunto, ¿la medicina medirá la evolución de los precios? No. 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 No, para nada, no mide. ¿Evaluará el producto antes de ser vendido? No. No. Tampoco, ¿verdad? No. ¿Hará las escalas de los test? No. No. Tampoco. Tampoco, profesora. No. ¿En medicina se hará el estudio estadístico del estado de salud de la población? Sí. 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 Correcto. Ese es el estudio, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, el día de ayer nos daba, ¿no? Los datos estadísticos en el estado de salud de la población peruana, ¿verdad? ¿Sí? En la psicología, ¿vamos a medir la evolución de precios? No. No, profesora. ¿Evaluar un producto antes de venderlo? No. No. ¿Escalas de los test? Sí. Sí. Correcto. Se va a hacer en psicología lo que son las escalas de los test. Por ejemplo, para ingresar a un centro laboral se hace un estudio psicológico y ahí se ven las escalas, por ejemplo, de todos los postulantes, porque para un cargo, por ejemplo, no solamente se presenta una persona, se presentan muchas personas. Entonces ahí se hacen las famosas escalas de test, se les pasa un test psicológico y de acuerdo a lo que votan, estadísticamente sacan y ven quién es la persona apta para realizar. Estas escalas de test se piden en instituciones, en empresas, en organizaciones, pero muchas instituciones, por ejemplo, suelen no realizar estos test y a la larga, por ejemplo, cuando uno ve el desempeño laboral, se da cuenta de que pues no rinde la persona. Entonces, ¿por qué? Porque no se ha hecho este estudio estadístico a las personas que postulaban a un determinado cargo, ¿no? Como también muchas veces dicen cuando voy a una entrevista de trabajo y tengo que pasar un test psicológico, porque me van a hacer el estudio estadístico, se va a ver al final el estudio estadístico, como decíamos, ¿no? Y dice, ya estoy muerto porque no voy a pasar el examen psicológico, ¿no? Tenemos eso en la mente, que muchas veces que no vamos a pasar ese test psicológico, ¿no? Entonces, para eso también tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque siempre vamos a pasar de alguna manera estos test psicológicos. En economía, chicos, ¿vamos a medir la evolución de los precios? No. Sí. Sí. Sí, profesora. Sí. Correcto. Acá. Sí, profesora, sí. Sí, profesora. Correcto, chicos. Ahí sí vamos a, no sé, lean bien la pregunta. No hay problema. Ahí sí, chicos, vamos a medir la evolución de los precios. Exacto. Vamos a medir la evolución de los precios. Y en economía, nuestros estadistas también.
se hace, el ministro de Economía tiene ahí sus estadistas. Lo que la gente contrata, por ejemplo, en el gobierno para hacer todos estos tipos de estudios son estadistas. Entonces, por lo general, las personas muchas veces se capacitan en esta área, por ejemplo, de la matemática. Se capacitan para ser estadistas. ¿Por qué? Porque se necesita para sacar todo este tipo de estudios que es sumamente importante. Esta rama es sumamente importante. Ahora, en administración, ¿vamos a evaluar un producto antes de venderlo? Sí. 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 Sí, vamos a hacer una evaluación de un producto. Correcto. Dentro de muy bien, acá siempre los leos me dicen que sí, no, muy bien, chicos. Sí. Correcto, siempre se va a hacer, es necesario hacer un estudio dentro de una empresa, ya sea una macro, en la macro obviamente se va a hacer, pero si tengo una microempresa, también lo debo de hacer, es lo ideal hacer un estudio. ¿Por qué? Porque si no, mi empresa, por ejemplo, se va a ir a la quiebra y en vez de generar ingresos, pues me voy a adeudar. Entonces, no es lo ideal adeudarme cuando tengo una microempresa. Porque, ¿qué pasa cuando no se hace este estudio y se saca productos al mercado? Una empresa, por lo general, llega a quebrarse en 2 años, ¿no? Y no tiene el sustento económico para seguir adelante. Por ende, o sea, es necesario siempre para nuestros pequeños micros negocios hacer un estudio estadístico si va a ser factible o no lanzarlo al mercado. ¿Sí? Ahora sí, nos vamos a la tercera pregunta. Nos dice, ¿cuántas etapas tiene un estudio estadístico? Profesora, Tiene 5. 3, creo. 5. Muy bien. Tiene 5 etapas el estudio estadístico. Muy bien. Ahí Juvenal, Erlinda, Karina, Marisa. Tiene 5. La primera, por ejemplo, es el planteamiento del problema. La segunda es recoger la información. La tercera es hacer un análisis de la recogida de la información. La cuarta es la inferencia estadística. Y la quinta y más importante es el diagnóstico para poder verificar los datos. ¿Sí? Entonces son 5. ¿Sí? 5 las etapas de un estudio estadístico. Para la 4, por ejemplo, dice, describa los siguientes procedimientos. Yo aquí los procedimientos adrede les he colocado de manera desordenada. ¿Cuál sería aquí el primero? Por ejemplo, el diagnóstico. El planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Muy bien. El planteamiento. Y el segundo, ¿cuál sería? En el orden. Análisis. El análisis. Y el tercero y el último que vamos a estudiar en la hora. El diagnóstico. ¿Sí? Ahora, vamos a describir lo que es el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Microabierto para quien quiera participar. Análisis. Raquel, y luego Uber, por favor. A ver. Profesora, disculpe, no sé si mis compañeras podrían apagar su micro. Que levanten la mano, por favor. No se escucha muy bien. Gracias, Uber. Por favor, chicos, apague el micro y quien quiera participar, levanta la manito, por favor. ¿Sí? A ver, ¿quién me dice qué es el planteamiento del problema? ¿A qué se refiere? Aquí, Priscila, por favor. Priscila tiene la manito levantada. Y luego está Uber y luego Yolanda. Ya, los 3, ¿sí? Priscila. Hola, Priscila. Creo que Priscila no está. Uber, por favor. ¿A qué se refiere el planteamiento del problema? ¿Qué es lo que se va a buscar? Cuando
cuando nosotros tenemos un planteamiento de problema en la estadística, tenemos que ver, por ejemplo, los problemas que tienen. Por ejemplo, digamos, vamos a hacer una estadística de las personas en una zona y los problemas van a salir de ahí para poder mm, sacar los problemas prácticamente. Eso sería un planteamiento de problema. Correcto. Ahí va Yolanda, micro abierto. Y luego Flor. Profesora, sería definir el objetivo de investigación, de la investigación. Precisar el universo de población. Correcto, Yolanda. Flor. Ok, bueno, el planteamiento del problema sería un ejemplo, digamos, hablando del tema que ahora se escucha bastante, el tema del COVID, por ejemplo. Viendo esto, el planteamiento del problema es cómo podríamos solucionar, digamos, o cuál sería la solución para poder acabar con eso, ¿no? Entonces, mediante eso, nos planteamos, me olvidé. Ya. Tranquila. Tranquila. Ya, tenemos las soluciones, ¿no? Nos preguntamos qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos utilizar y después las cosas que nos ayudan a prevenir o nos ayudan a evitar el contagio y obtener esa enfermedad, ¿no? Correcto, Flor. Le leo acá a Carmen Rosa, me dice, el planteamiento del problema es plantear un problema estadístico. Hacer una pregunta de qué necesito estudiar y por qué para identificar el problema. Muy bien, Juan de Dios. Nelly dice, plantear los problemas para buscar soluciones. Correcto. En lo que es el planteamiento del problema, en realidad, para hacer un estudio estadístico tenemos que definir un objetivo, o sea, qué realmente queremos estudiar y a qué objetivo, qué objetivos apuntamos en la investigación, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros ya tenemos definido el objetivo, vamos a ver la población que se va a estudiar. En este caso, por ejemplo, ponía su compañera el caso del COVID. Ahorita, por ejemplo, es definir el objetivo, cómo hacer que haya menos contagios en el Perú, para lo cual se va a investigar en este caso a toda la población, porque no solamente afecta, como dicen, a las personas las más vulnerables, que son en este caso los mayores de edad y los niños, no. Afecta, a un inicio se dijo eso, pero luego se dijo que no, que los niños no eran vulnerables, pero ahora se sabe de que en sí toda la población es vulnerable a contraer. Entonces, en este caso, la población en sí sería absolutamente todos, desde incluso hasta embarazadas, desde las personas embarazadas que están embarazadas hasta los mayores de edad. Entonces, en este caso, por ejemplo, se hace un estudio general por regiones. Ya no se está tomando muestras. Se toman muestras, sí, para hacer los estudios y para poder desarrollar una vacuna. Como saben, Perú sí está desarrollando una vacuna, pero que no tiene el apoyo del gobierno, pues esos ya son cosas que escapan de nosotros. Planteamiento es fundamentación y comprensión del estudio e identificación de las variables. Parte desde la observación y recopilación de los datos. Por ejemplo, otro ejemplo, vamos a poner, para el planteamiento del problema. Estamos a puertas de elegir un candidato para ser presidente y congresistas. En este caso, vamos a tener el planteamiento del problema, porque acá sí vamos a sacar datos estadísticos, por ejemplo, y se saca los datos estadísticos en las encuestadoras que nosotros vemos en noticias, por ejemplo, Datum, Ipsos, Apoyo, hay cantidad de encuestadoras, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo un planteamiento del problema. ¿Por quién voy a votar en estas elecciones 2021? ¿Por qué candidato? Entonces, en este caso, ¿cuál sería mi población? Levante manito, por favor. Estamos hablando por quién voy a votar en estas elecciones del 2021. Acá, Yolanda. Perdón, Yolanda. Marta. ¿Cuál sería mi población? Marta. Marta.
Profesora, buenos días. Buenos días. ¿Me repite la pregunta, profesora? Ya. A la pregunta, por ejemplo, ¿por qué candidato votaría en estas elecciones 2021? ¿Cuál es la población? Bueno, la población sería yo, ¿no? O sea, el elector. Ya. ¿Alguien más que me especifique? Yo, profesora. Flor, micro, por favor, Marta. Flor, y luego okay. Uber. Bueno, la diferencia sería que la población seríamos todo el Perú y la muestra sería las personas que hayamos escogido para preguntar. Ya. Uber, por favor. Al respecto sería, ¿cuál sería nuestra población? Es la pregunta, ¿no? Sí. La población sería toda aquella muestra que sacó mayores de 18 años que tengan el DNI azul, ¿no? Eso, no los que tengan el DNI amarillo, pero... Correcto, Uber. Muy bien. A ver, ahora escucho a Pedro. Pedro y luego Olinda y luego yo les aclaro esto. Pedro, por favor, micro abierto. Carmen Rosa, Olinda. Muy bien, Nelly, Jenny, leo acá. Correcto. Algunos de ustedes me decían que la población sería toda la población peruana. Error. No puede ser toda la población peruana, porque hay menores de edad que no tienen derecho a voto, todavía no son ciudadanos contabilizados para ejercer un voto. Lo que decía su compañero Uber, por ejemplo, era los que tienen 18 años, pero que ya tienen el DNI el azul. Ojo. En este caso sería la población, todas las personas aptas para poder votar, por ejemplo. Porque, por ejemplo, acá ahorita en el grupo de estadística, en el grupo 3, tenemos, por ejemplo, personas que ya son mayores de edad, pero que no han hecho el cambio del DNI, tienen el DNI amarillo. Entonces no pueden votar, no son ciudadanos aptos. En este sentido, la población solamente sería las personas aptas para poder votar. Y recuerden que en estas elecciones, debido a la pandemia, las personas que tienen el DNI caducado todavía tienen derecho a ejercer el voto. En anteriores elecciones, cuando tu DNI caducaba, estaba vencido, no habíamos actualizado, no se podía sufragar y se tenía que pagar la multa. Y por ahí leí algunos comentarios que debería no ser obligatorio. Obviamente deberían de ser no obligatorio el voto, debería ser si realmente quiero votar, y yo pienso que así sería la única forma de concientizar y de que realmente pues salgan personas que nos lleguen a gobernar, personas que realmente quieran trabajar por nuestro país, ¿no? El segundo decíamos que era el análisis. ¿Qué es el análisis, chicos? Micro abierto para quien quiera participar. Alex, te leo. Hola, Alex. ¿Tienes micro abierto, Alex? Sube un poquito más el volumen, Alex, porque no se escucha. Profesora, disculpe. Sí, Uber, no se le escucha a Alex, sí. El análisis es un examen detallado de todo aquello que nosotros habíamos planteado antes, ¿no? Por ejemplo, del COVID, ¿no? De lo que se ha planteado, damos un examen a esa cierta muestra. Eso sería un análisis. Ya, el análisis, chicos, sí, muy bien. El análisis consiste en hacer un resumen de los datos disponibles para extraer la información, para extraer una información relevante, una información importante del estudio. Ese es el análisis descriptivo, ¿sí?
Acá dice, la recolección de datos puede ser por encuestas personalizadas o bases de datos, después de identificar el problema. Analizarlas dependiendo del problema. Claro, tiene que haber un análisis dependiendo del problema. Y por último, y muy importante, por ejemplo, es el diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico, chicos? Es una de las cosas que siempre se debe hacer. También conocido como una evaluación de todo lo que se ha hecho. En resumen, ese es el diagnóstico. Se tiene que verificar la validez de los supuestos modelos de respuestas, los cuales van a permitir interpretar los datos y llegar a la conclusión sobre la población. Este es el análisis, el diagnóstico que se va a realizar de las muestras obtenidas. ¿Sí? Acá los leo, chicos, me dicen, me dicen, es un estudio profundo del sujeto o situaciones con el fin de reconocer el fundamento, correcto, se tiene que verificar la validez de los datos, ¿sí? Es como el resultado y la acreditación de los estudios, ¿sí? Por eso les decía que es sumamente importante. Es para obtener una mejor comprensión del proceso, del análisis de un estudio mediante técnicas informáticas. Por ejemplo, en medicina es el resultado del estudio realizado a los pacientes. Correcto. Análisis es el proceso de derivar un tema complejo. Muy bien, chicos. Ahora, nos vamos a nuestra quinta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre población y muestra? Flor, micro abierto. Ya. Bueno, población es un conjunto de personas y la muestra es un subconjunto de todas esas personas o sea, digamos, Yucay, ¿no? Un ejemplo. Yucay es la población. El subconjunto sería, digamos, si queremos hacer una pregunta a unas cuantas personas, elegimos a una cierta cantidad de personas y esa cierta cantidad de personas es la muestra. Correcto. Correcto. Otro. A ver, Uber. Profesora, población es un todo y el otro sería el conjunto de personas, es una parte de la población. Correcto. Otro. Juan Carlos creo que quería opinar. La población es o sea, todo, ¿no? Todo lo que tenemos, o sea, mayores, o todos los que somos, ¿no? Todos los que pertenecemos. Y la muestra es un subconjunto. Ya, correcto. Ojo, chicos, que cuando nosotros hablamos de población, se supone que debe haber un planteamiento de problema. Si hablamos de la población que para las elecciones 2021, hablaríamos solamente de las personas aptas para poder sufragar. No sería toda la población, porque un menor de edad no tiene derecho a voto. Y la muestra sería un pequeño grupo aleatoriamente a nivel nacional que se toma. Entonces, una muestra es un subconjunto de la población. Por ejemplo, dentro del grupo 3 del SENA, vamos a ver, la población serían todos los estudiantes y si yo quiero sacar una encuesta, cogería a 15 estudiantes, por ejemplo, y ese sería mi muestra, el pequeño subconjunto de todos de los 74 estudiantes del grupo 3, por ejemplo. Saco un pequeño subconjunto, por ejemplo, para preguntarles, por ejemplo, su nivel de satisfacción en la academia. Entonces, población serían todos ustedes, individuos, cada uno de ustedes. Y la muestra solamente sería el subconjunto, a esas 15 personas que se ha tomado aleatoriamente. Y recordemos que para tomar una muestra y que ésta sea verídica, debe de ser tomada y extraída
de manera aleatoria. No puedo irme y, por ejemplo, solamente encuestar a los alumnos, por ejemplo, del SENA que son de Yucay, por ejemplo, no solo a ellos. Entonces, tengo que variar al momento de sacar esa muestra. ¿Sí? Ahora, a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre muestra y muestreo, chicos? Manito arriba, Flor. Ya. Bueno, la muestra, así como usted lo dijo, es el subconjunto de personas que elegimos, ¿verdad? Y entonces el muestreo sería la información que sacamos de las personas escogidas. Muy bien, Flor. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Ya. En resumen, ¿qué es como decíamos, la población? Es a la pregunta de qué diferencia entre muestra y muestreo. La muestra es el subconjunto de la población y el muestreo es el proceso de la selección de la muestra. ¿Sí? Ese sería en resumen. Antes de resolver las siguientes preguntas, voy a pasar para que ustedes puedan pasar su asistencia. ¿Sí, chicos? Lo voy a pasar por el Meet, por el chat. Yo tengo acá ya copiado. Aquí está, por favor, ingresen. Y el código solamente en este caso tiene 5 dígitos. No le coloquen espacio, por favor. Me avisan, por favor, cuando ustedes tengan la asistencia. Pasen la asistencia, por favor. Ahí está. Me avisan si ya está lista su asistencia, por favor. Cinco minutitos, chicos, ya nos queda 4. Ya está, muy profesora. bien, muy bien. Los demás, chicos, vamos. Ya está, profe, ya me registré. Muy bien, muy bien. Listo, me dicen ahí los demás. Ya está, profe. También yo, profe. Muy bien, chicos, muy bien. Ya está, profe. Muy bien. Ya, todos ya están, chicos, ¿verdad? ¿A nadie le falta? Sí. Ya está, profe. Ya, muy bien, chicos, ya estamos ya. Sí, Ya creo está, que sí. ya está. Ya, excelente. Ya, chicos, ahora sí, continuamos. Chicos, se me ha colgado la máquina. Un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Nos quedamos en la pregunta 7. Dice, ¿cuál es la diferencia entre las variables cualitativas, ordinales y nominales? Recuerden que los tipos de variables se dividen en dos, ¿verdad? Las cualitativas y las cuantitativas. Y dentro de las cualitativas, que son de cualidades, que estamos hablando de características, se dividen a su vez en dos, las ordinales y las nominales. Y las variables
cuantitativas se dividen en dos a su vez, ¿verdad? ¿En qué se dividen las otras dos? En las discretas Y continuos. y las continuas, correcto. Ahora, ¿cuál es la diferencia, dice, que nos hace en las cuantitativas las ordinales y las nominales? Microabierto. Para, a ver, alguien que quiera. Mariluz, tiene manito abierta. Priscila. Variables cualitativas y las ordinales y las nominales. ¿Cuál es la diferencia? A ver, la diferencia, a ver, Priscila. Profesora, la nominal es un nivel de medición donde se establecen categorías distintas que nos implica un orden específico, y la ordinal es cuando se establecen categorías con dos o más niveles que implican un orden inherente entre sí. Ya, a ver, alguien que quiera corregir lo que su compañera mencionó. Ya. Liz. Ordinales ni numéricos, pero existe un orden, profesora, pero nominal no existe un orden. Exacto, chicos. Te corregimos, Priscila. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que ambas no son numéricas, no presentan números. Pero a diferencia de las ordinales es que hay, no presenta números, como decimos, es no numérico, pero tiene un orden. Por ejemplo, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, etc. Y las nominales tampoco son representadas por números. Y en este caso sí, no hay un orden. Por ejemplo, yo voy a poner acá un ejemplo de una ordinal y de una nominal. Voy a poner, por ejemplo, estado civil de los alumnos del SENA Grupo 3 Estadística. Sus estados civiles serían soltero, casado, viudo, divorciado, conviviente, qué sé yo. No presenta un orden, porque no quiere decir que porque es soltero está en primer lugar, en segundo el casado, ni nada por el estilo. No hay un orden. Entonces, nominal. Ahora, otro ejemplo de una cualitativa ordinal. El ingreso a la sala del MIT del grupo 3 de estadística. Por ahí, estudiante X entró primero. Estudiante X entró segundo, estudiante X entró tercero. Entonces, ahí ya hay un orden. Por ejemplo, en una competencia de natación, personita X, primer lugar. Personita otra, segundo lugar. Y así. Entonces, ahí ya es una ordinal porque ya va viendo un orden. Ahora, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo y quiero que ustedes me digan si es ordinal o nominal, ¿sí? Por ejemplo, apellidos de los estudiantes de estadística del grupo 3 SENA 2021. Es una, ¿qué es? ¿Ordinal o nominal? Es ordinal, profesora. Es ordinal, profesora. Nominal. Ordinal. Ordinal, profesora. Es, ya, a los que me dicen acá, Yolanda, es nominal. No Es hay un ordinal. orden. Nominal, nominal. Vamos a este ejemplo, vamos a agregarle una característica más. Es nominal porque son apellidos. Apellidos de los estudiantes del grupo 3 de estadística en orden alfabético. Ahora, ¿es ordinal o nominal? Ordinal. Ordinal. Ahora sí. ¿Por qué? Ordinal. Correcto. ¿Por qué? Porque le hemos agregado una característica a esto. Le hemos dicho que ordene de manera alfabéticamente. Entonces, primero va a ser la A, B, C, D, así. Entonces, en este caso ya se convierte en ordinal. Pero al primer ejemplo que les decía, apellidos del grupo 3, no tenía un orden, era nominal. En ningún momento dijimos que iba a haber un orden.
¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando un ejemplo tiene una característica además. En este caso le pusimos la característica de ordenar alfabéticamente. Entonces, ya hay un orden. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se detalla un ejemplo de esa magnitud. Hay que leerla, ¿sí? Desde la A a la Z, ordinal, ¿es correcto? ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora, nos vamos acá. ¿Cuál es la diferencia entre las variables cuantitativas, discretas y continuas? Recuerden que las variables cuantitativas nos presentan siempre un número, una cantidad, un volumen, un peso, ¿sí? Y a la vez, estas variables cuantitativas se dividen en dos, las discretas y las continuas, ¿sí? Las discretas siempre nos van a presentar un número contable. Vamos a tener ahí un número. Y las continuas también nos van a presentar un número, pero como su nombre dice, va a ser un número incontable de valores. Entonces, vamos a los ejemplos, por ejemplo. Voy a poner acá un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es una discreta o una continua? Ustedes me van a decir. El peso de los estudiantes del grupo 3. ¿Qué es? Es continua. Continua. Correcto. No, no puede ser discreta, Flor. Es continua. ¿Por qué? Porque por ahí, por ejemplo, Rosa pesa 50, José Rolando pesa 50.1, Priscila son 52.2, Noemí presenta 60 y así sucesivamente. Ahora, otra. La talla de los estudiantes del grupo 3. Continua. Continua. Continua, profesora. Continua, profe. Porque cada año crecen. Porque cada año crece. Priscila, ¿por qué? Porque también en la continua nos habla sobre el peso, la talla, la presión, todo eso. Por eso es continua. Es continua. La temperatura del grupo de los estudiantes del grupo 3, continua. Porque cada quien tiene una temperatura diferente. A ver, ¿quién me encuentra una variable cuantitativa discreta? Ya, yo les pongo un ejemplo. ¿Sí? Allá, Orlinda. Discreta, ¿puede ser el número de hijos que tiene una familia? Número de hijos, correcto, Orlinda, es una discreta porque se sabe. Ahora, número de personas que viven en la casa de cada uno de ustedes. Es discreta. Juan Carlos, micro abierto. Rosa. El número de dedos en una mano. Correcto, el número de dedos en una mano. También puede ser el número de exámenes de laboratorio de pacientes atendidos. Correcto, exacto. El número de libros que tengo en mi biblioteca es discreto porque se puede contar. El número de mascotas que se tiene en casa se puede contar. ¿Sí? Y también puede ser la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, ahí sí estamos hablando de una cuantitativa continua, porque recuerda que varía eso. Por ejemplo, si he hecho deporte, va a saturar más. Si no hago nada de deporte, estoy muy tranquila y relajada, y va a cambiar. Eso va a cambiar de un momento a otro. No va a ser siempre exacto, preciso, no. Esa es una continua. Y a cada momento va a ir cambiando, dependiendo de cómo yo me sienta o qué esté haciendo o qué esté realizando. ¿Sí? Pedro, querías participar, tienes micro abierto. También
continuo es los huesos del ser humano, profe. Continua, no, es discreta. Bueno, dependiendo, cuando son los niños pequeños tienen mayor cantidad de huesos. Esa es discreta. No te va a crecer un hueso de más ahí cuando eres adulto. Juan Carlos, micro abierto. Discreta, profesora, el número de alumnos en el colegio. Discreta, el número de alumnos en un colegio, el grupo, ahorita que tenemos de 75, por ejemplo, es discreto, se sabe cuántos hay, ¿verdad? Entonces, está claro en lo que es una cuantitativa y una cualitativa. Cuantitativa siempre va a presentar un número y cualitativa siempre va a presentar rasgos, características, ¿sí? Entonces, cualidades, como se diría, ¿sí? Ahora, nos vamos a el siguiente ejemplo. Tenemos acá, por ejemplo, micro, por favor, ¿alguien tiene abierto el micro? Papá en sus micros. Profesora, yo sí quería hacerle una consulta. Consulta, Marta. En el caso de de las personas, en la evolución de las personas, digo, en ese caso, ¿cómo sería? Porque crecemos y por etapas. En ese sentido, ¿qué sería? ¿La cualitativa o la cuantitativa, profesora? O diré, ¿la discreta o la continua? Si habla de una persona, ajá. Ya, si La hablamos evolución de la vida. Ya, bueno, en la evolución de la vida. Apaga micro, Marta, por favor. Si hablamos de la evolución de cada persona, va a ser continuo. ¿Por qué? Porque, miren, no solo va a ser cuantitativo, también va a ser cualitativo. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, logros, objetivos. En este caso, si hablamos de cuantitativas, por ejemplo, el número de estudios, por ejemplo, en primaria, ¿no? Vamos a llevar 6 años, en secundaria va a ser una discreta, cualitativa discreta, 5 años. Y por ahí si he jalado un año, sigue siendo discreta, porque, por ejemplo, voy a hacer un año de más, van a ser 6 años en secundaria. En cualitativas, en nuestro desarrollo, por ejemplo, si yo logro metas y objetivos, voy agregando a mi evolución, a mi diario vivir, cualidades, en este caso positivas. ¿Por qué? Porque he logrado, por ejemplo, algún estudio superior, alguna especialización. En ese sentido, no podemos catalogarlo solamente en un aspecto. Dentro de nuestra evolución siempre va a tener que ser tanto cualitativa como cuantitativa. Los logros, objetivos, metas que logremos. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. De nada, Marta. Tenemos acá diversos ejemplos en los cuales poníamos de las siguientes variables indica cuáles son discretas y cuáles son continuas. Por ende, el número de acciones vendidas cada día en la bolsa, ¿es una variable discreta o una continua? Continua. Discreta. Es una... Continua. Discreta. Continua. Discreta. A ver, continua, discreta, ya. En resumen, es una variable discreta, chicos. ¿Por qué? Porque dice cada día en la bolsa. Es un resumen que se va a sacar de cuántas acciones se ha vendido en el día. Recuerden que ustedes habrán visto en películas cómo se va vendiendo la bolsa, va subiendo, va bajando, tenemos caídas, tenemos alzas, subidas y todo lo demás. Pero al final del día va a haber un monto exacto de cuántas acciones se ha vendido al día de la bolsa. No puede ser continuo. Cada día vamos a tener un reporte de esto. Es como decir, ¿cuántas personas ingresan a un restaurante? Ahí, por ejemplo, al día, dice acá, cada día. Entonces, sigue siendo discreta.
¿Cuántos estudiantes entran a la clase síncrona? Sigue siendo discreta. ¿Por qué? Porque cada día sabemos cuántos de ustedes ingresan. ¿Cuánto se vendió en un restaurante al día? Sabemos. Sabemos que entre un día y otro va a variar estas cifras, pero siguen siendo discretas. ¿Por qué? Porque se va a tener un monto total al final del día. Entonces, no podemos decirle continua. En ese sentido, para los que me decían que era continua, no, siempre va a ser, en este caso, siempre va a ser discreta, chicos. ¿Sí? Discreta. Ojo. Temperatura registrada cada hora en un observatorio. Continua. 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 Continua, chicos. Continua. No puede ser discreta. Por ejemplo, el Instituto La Salle tiene un centro meteorológico, el cual, por ejemplo, hay una persona encargada la cual va a ver a una hora determinada la temperatura que se registró en diversos horarios, en la mañana y así sucesivamente. Entonces, en este sentido es continua. ¿Por qué? Ustedes han visto los cambios que tenemos actualmente. Por ejemplo, ahora en la mañana estaba lloviendo. Entonces la temperatura ha descendido, ha bajado. Y así sucesivamente, si sale el sol, la temperatura va a empezar a subir. En este sentido, dice, cada hora va a variar. Por ejemplo, mañana a esta hora 10:46, por ejemplo, si ahora tenemos, por ejemplo, está haciendo un poco de frío, tenemos 12 grados, mañana a las 10:46 no vamos a tener la misma temperatura. ¿Por qué? Porque posiblemente ha salido el sol o posiblemente está lloviendo torrencialmente o tenemos tormenta eléctrica. Entonces, en este caso, la temperatura va a variar. No podemos decir en este caso que es discreta. No. Porque vamos a tener infinidad de temperaturas registradas en el día. Como les decía, otro ejemplo, la temperatura de cada uno de ustedes. Por ejemplo, en este momento, por ejemplo, puedo tener una temperatura, tengo frío tal vez, estoy con 36.9. Al momento me tomo un café y ya no estoy con esa temperatura, tengo ya 37.1 o 37 y así va a ir variando. Ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes van a un hospital, por ejemplo, cuando les toman la temperatura, a ustedes no les dicen, estás con 37, estás con 36. No, te dicen, tienes 37.4, 37.5, o sea, nos dicen, ¿verdad? No nos dicen, o sea, si es 37.5, no nos dicen, no lo redondean tampoco. Nos dicen, tienes 37.8, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, las temperaturas siempre van a ser continuas. ¿Sí? El periodo de duración de un automóvil, ¿discreta o continua? Continua. Continua, profesora. Continua. 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 Continua, profesora. Continua. Correcto. Continua porque no se sabe, por ejemplo, cuánto tiempo va a durar, dependiendo que si lo cuido o no lo cuido, que por ahí si tuve un accidente ya no tiene vuelta atrás, entonces va a ser continua. En este caso sí, no va a ser discreta. Así te digan, la garantía es tantos años, no, depende en este caso ya del cuidado que se le dé y del mantenimiento que se le dé. En ese caso, jugamos con otras variables. El diámetro de las ruedas de varios coches, ¿continua o discreta? Continua. profe. Continua, profe. Continua. Sí, siempre en este Continua, profesora. Correcto, siempre va a ser continua. Micros, por favor, siempre va a ser continua, ¿sí? Ahora, número de hijos de 50 familias, ¿continua o discreta? Discreta. Discreta, profe. Discreta, profesora. Muy bien, discreta. ¿Y qué pasa si una de las personas está, por ejemplo, de estas 50 familias es discreta? Se tiene un número contable, ¿verdad?
Si una de ellas está embarazada o dos de ellas, ¿sigue siendo continua? Digo, ¿sigue siendo discreta o pasa a ser continua? Es continua. Continuo. No, sigue siendo discreta. Sigue discreta. ¿Por qué? Porque no van a ser una persona y media. Pero ¿qué tal son gemelos? Igual sigue siendo, son dos más. Porque son enteros, pues. Muy bien, Uber, porque son profe. enteros, no hay, o sea, acá, por ejemplo, ahorita hay 71 en la sala, no hay 71 y medio, ¿sí? Entonces De sigue repente siendo... mi compañero es medio. No existe eso, no existe, error, ¿sí? Sigue siendo discreta. Censos realizados en el Perú. ¿Discreta o continua? Continuas. Continua, profesora. Porque cada año va a aumentar. Error. Sigue siendo continua, profe. Micros, por favor. Micros, por favor. Discreta, chicos. ¿Por qué? Por ejemplo, el censo, el 2020 no ha habido censo. El 2019 o el 18, si mal no recuerdo, hemos tenido un censo. Entonces, ¿qué es lo que nos han dado los estudios estadísticos? Números exactos de la población que se tiene. Ojo, así no haya pasado el censador por mi casa, no me haya contabilizado, se ha presentado un número de personas. Entonces, si en este caso estamos hablando de un número de personas, estamos hablando de una variable discreta. Sabemos que a diario nacen personas, a diario mueren personas, sí, pero el censo, por ejemplo, son un número de días que les dan a los censores para ir a encuestar a casas. Y en ese lapso de periodo se saca un número, ¿no? Claro que en Perú es muy costoso realizar estos censos, por eso no se hacen anualmente. En algunos países en el mundo sí se llega a hacer estos censos anualmente. ¿Por qué? Porque tienen el presupuesto para hacerlo. En ese sentido, siempre si hablamos de número de personas, ojo chicos, es discreto. Es discreto, así no me hayan censado, no interesa. Sigue siendo discreto porque es un número exacto de personas. Entonces, ahí ustedes no pueden dudar, no pueden decir continuo. Sí, va a cambiar. De acá, por ejemplo, tal vez en el 2022 tengamos un censo, no lo sabemos. Igual, nos van a nos van a dar una cifra exacta. Entonces, número de personas acá, no podemos ni siquiera dudar en decir que es continuo. Es discreto. ¿Sí? Eso quiero que tengan bien en cuenta. No se equivoquen, por favor. Continuamos. Dice acá, clasifica las siguientes variables en cualitativas o cuantitativas y en discretas y continuas. Acá se me ha olvidado algo. He puesto acá debería ser, si hablo de cualitativas, primero debería decir en ordinales, coma, nominales, coma, discretas o continuas. Discretas y continuas. Así debería ser. A ver, la nacionalidad de las personas, ¿qué es? Primero dígame si es cuantitativa o cualitativa. ¿Cualitativa? Cualitativa, profe. Porque es una cualidad. Y ahora, si es cualitativa, ¿es una ordinal o una nominal? Nominal. Correcto. Es nominal. Muy bien, chicos. ¿Por qué? Porque no hay un orden. No hay un orden que primero, por ejemplo, sea de Perú, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de España. No hay. No hay. Ahora, otra pregunta. La procedencia de los estudiantes del SENA, ¿qué es?
Una ¿De dónde? cuantitativa. No. ¿Nominal? Cualitativa nominal. Es una cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque algunos vienen, por ejemplo, de Machu Picchu, de Cusco, de Chinchero, de Mara, Ollantaytambo, Huancayo, de Lima, tal vez. Entonces, sigue siendo una cualidad. ¿De dónde viene? El lugar de procedencia es una cualidad, es una cualitativa. Y nominal, porque no lo vamos a catalogar a los de Urubamba como número 1. A los de Machu Picchu, número 2. Micros, por favor. ¿Puedes creer? Oh my God, cuando está lloviendo. A ver, por favor, tengan mucho cuidado con el micro abierto. Si se vuelve a dar, lamentablemente voy a tener que sacarlo de la sala. Por favor, mucho cuidado. ¿Sí? Continuamos. Ya. Ahora, otro ejemplo, por ejemplo, aquí en la nacionalidad, especialidad que van a estudiar los del grupo 3. ¿Qué sería? ¿Qué carrera van a estudiar? Cuantitativa discreta. No. ¿Cualitativa? Cualitativa nominal, porque alguno tal vez va a estudiar desarrollos de información, industrias alimentarias, producción agropecuaria, administración de servicios hoteleros, guía oficial de turismo. Entonces sigue siendo cualitativa, no se equivoquen, sigue siendo una carrera, una especialidad que ustedes van a seguir. Y nominal porque no hay un orden. No vamos a decir que industrias alimentarias está número 1 y que al último está desarrollo de sistemas de... No. Entonces no hay un orden, chicos. Sigue siendo nominal. ¿Sí? No se equivoquen, piensen bien. Ahora, número de litros de agua contenidos en un depósito. ¿Qué es? ¿Es una cualitativa o una cuantitativa? Cuantitativa. 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 Cualitativa Cuantitativa. discreta, profe. Directa. Ya, a ver. Cuantitativa continua. Número de litros depositados en un depósito, contenidos en un depósito. Ojo, es una cuantitativa porque hay una cantidad, hay un volumen, ¿verdad? Y es una continua. En este caso no puede ser discreta. No puede ser discreta, chicos. Es una... ¿Qué es? No es discreta. Continua. Es continua. ¿Por qué? ¿Por qué es continua? Porque no vamos a saber con exactitud cuántos litros exactamente tiene o cuál es el volumen que posee. Siempre va a variar, siempre va a ser continuo. Por ejemplo, una taza de café va a ser cuantitativo porque hay cantidad, ¿verdad? Pero no vamos a saber cuánto exactamente tiene. Imagínense 10 tazas de café, sin ir muy lejos. Va a ser continuo. Todas van a tener un determinado porcentaje de volumen de café, pero va a ser continuo porque exactamente no vamos a saber. Igual cuando, por ejemplo, nos sirven un pisco sour, tenemos un brindis o algo. De todos, el volumen va a variar. No va a haber una medida exacta. En este caso, cuando hablamos de volúmenes, va a ser siempre cuantitativo y va a ser continuo. No va a ser exacto. No nos va a botar muchísimas variables. Aquí, 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 aquí. ¿Sí? Entonces, ahí. Número de libros en un estante de librería. Cuantitativa. Cuantitativa discreta. Cuantitativa. Cuantitativa continua, profe.
No, Es cuantitativa. discreta, profesora, porque dice de un estante y se puede contar. Exacto. En este caso es discreto. Podemos contar cuántos hay. Número de zapatos que tengo en mi casa. ¿Discreto o continuo? Discreto, porque puedo contarlos. Discreto, profe. Número, correcto. Número de mascotas que tengo en mi casa. También discreta, porque puedes contar. Discreto, profe. Discreto, porque podemos contar. Ahora, otro. A ver, número de personas que viven en cada casa. Discreto, también puedes contar. Discreta, profesora. Continua. Continua, profe. No, discreto, chicos. Se pueden contar. Apague el micro, por favor. Chicos, no se equivoquen. Se pueden contar. Cosas que se pueden contar siempre es discreto. No duden. Se pueden contar. Libros en una estantería, libros en una biblioteca grande, se pueden contar. Se pueden contar las cosas que tengo en casa, sí. Número de libros, el número de páginas de mi agenda, ¿se puede contar? Sí, se puede contar. Entonces son discretos. Recuerden que lo que nos va a dar un número exacto y que podemos contar siempre va a ser discreto. Un continuo nos va a dar diferentes valores, como por ejemplo, les decía, la temperatura del cuerpo, la temperatura ambiental, el volumen de una taza de agua, la cantidad de agua en una jarra. Entonces, esos son que nos van a dar diferentes parámetros. Pero cuando es discreta, se puede dar, exacto, por ejemplo, el número de dedos, por ejemplo, que estoy mostrando. Bueno, están acá 3 abajo. Si lo pongo así, ahí sí ya me dicen 2, pero si está así, igual, así esté como esté, ustedes pueden ver y pueden contar. Entonces puede contabilizar. Entonces no se equivoquen ahí. Piensen antes de responder. O sea, no a lo loco. O sea, y cuando tengan en el examen también analicen. Analizo una vez, no lo entendí, lo vuelvo a analizar por segunda vez. ¿Sí? Suma de puntos tenidos en el lanzamiento de un par de dados, por ejemplo. Tengo 2 dados y lanzo los dados. ¿Es discreto o continuo? Continúa. Discreta. Discreta. Discreta, profesora. Discreta. Discreta. Correcto, es discreta. ¿Por qué? Porque mis dados tienen del 1 al 6. Entonces sí puedo contar mis dados y a lo mejor en uno me salió 2 y en el otro me salió 1. Entonces son 2 y 1, 3. Puedo sumarlos, puedo contarlos. No puede ser continuo. ¿Por qué? Porque se puede contar. Ojo, por ahí algunos todavía que me dicen que es continuo. No puede ser continuo ahí. No puede ser, porque siempre voy a poder sumar cada... Puedo lanzar 100 veces y las 100 veces puedo contar. Correcto. 1000 veces puedo botarlas y voy a siempre poder contarlas. Entonces, ahí está la diferencia, ¿sí? Ahora, la profesión de una persona, ¿qué tipo es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. ¿Es discreta o nominal? Nominal. Nominal. Cualitativa nominal. Siempre cualitativa nominal, porque no hay ahí un orden. No hay absolutamente un orden. Muy bien, acá los que responden, no hay un orden establecido ahí. No hay una característica que diga que uno va a... No. ¿Sí? Ahora, como de antes les decía, la especialidad que ustedes van a seguir en el instituto, la carrera que van a estudiar, sigue siendo una cualitativa.
nominal, porque no hay un orden. Ninguna carrera está primero. No está establecido de esa manera. ¿Sí? En una competencia de maratón, por ejemplo, la competencia de maratón del grupo 3 es ¿qué variable es? Competencia de maratón del grupo 3. La ordinal. Correcto, es una cualitativa ordinal. ¿Por qué? Porque al 1X va a llegar primero, al 1, 2, 3 y así sucesivamente, primero, segundo, tercero. Es ordinal, porque ahí sí va a haber un orden. Ahora, por ejemplo, les hago la pregunta. En el examen que ustedes van a tener a la siguiente semana, resultados del examen del grupo 3. ¿Qué es? Ordinal. Ordinal, porque... Ordinal, ¿por qué? Porque tiene un orden. Va a haber un orden, ¿no es cierto? El alumno que tenga el mayor puntaje va a tener el orden, va a estar en el primer lugar, segundo, tercero y así sucesivamente. Entonces ya hay un orden ahí. ¿Sí? Este orden obviamente que lo pueden poner a lo mejor por apellidos, ¿no? Digamos, si se le ocurre ahí ponerlo por apellidos, igual va a haber un orden de apellidos, ¿verdad? Pero en realidad en este caso se va a ver el mayor puntaje, entonces va a tener que estar ordenado por el puntaje, ¿sí? Entonces ahí no hay dudas, por ejemplo, ahí va a haber un orden, primero, segundo, tercero y así hasta llegar al último estudiante. Ojo chicos, dice, el área de las distintas baldosas de un edificio. Las baldosas son como las mayólicas. Dice, el área de las distintas baldosas de un edificio. ¿Qué es? Una cuantitativa, cualitativa, ¿es una cualitativa ordinal o nominal o es una cuantitativa discreta o continua? Es una cuantitativa, correcto. Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. Ya. Puede ser discreta en este caso, como también podría ser continua. Recuerden que muchas veces cuando nosotros hacemos que trabajen, por ejemplo, el área muchas veces no es el mismo, no coincide. ¿Por qué? Porque para que encaje alguna las han tenido que cortar, las han tenido que acomodar, el espacio no es exactamente, no está bien milimetrado ni nada por el estilo. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, no es perfecto. No es perfecto entre uno y otro y va a variar. Entonces, en este sentido, sí o sí va a ser continuo. Va a ser continuo. ¿Sí? Es como, por ejemplo, en una fábrica de tornillos, por ejemplo, va a ser una cuantitativa, el diámetro de cada tornillo, pero va a ser continuo. Porque recuerden que no solamente te sacan de un diámetro. Es más, comparen ustedes en casa cuando compren los clavos, por ejemplo, que nosotros pedimos de 1 pulgada, 2 pulgadas, ¿verdad? Entonces tú agarras, por ejemplo, un par de ellos y no todos son iguales, no son perfectos ni siquiera. Entonces, en ese sentido, sigue siendo continuo, ¿sí? Una variable cuantitativa continua, chicos. Preguntas hasta aquí, chicos. Hemos terminado de resolver los ejercicios propuestos. Preguntas. Preguntas. A ver, alguien ha abierto su micro, por favor. Recuerden, este cuadrito, dibújenlo, es sumamente importante, los tipos de variables que hemos trabajado. Las variables, como decían, se dividen en dos, en las cualitativas y las cuantitativas.
Las cualitativas son características, cualidades, ¿verdad? Estas dos a la vez se dividen en ordinales y nominales. Ambas no son representadas por números. Las cualitativas nunca van a ser representadas, no tienen valor numérico. Ojo, cualitativas, no hay valor numérico. Las ordinales mantienen, hay un orden, primero, segundo, tercero, medalla de oro, plata, bronce. Y las nominales no presentan ningún orden, que pueden ser, por ejemplo, lugar de procedencia, nacionalidad, los apellidos, la carrera que quiero estudiar, la profesión que uno tiene. Entonces son nominales, no hay un orden acá, ¿sí? Y las variables cuantitativas, las cuales siempre van a ser representados por un número. Tienen un valor numérico. Y dentro de este valor numérico puede ser peso, masa, volumen, ¿sí? Presentan un número. Y estas cuantitativas se dividen a su vez en dos, en discretas y continuas. Ambas están representadas por valores numéricos. Las discretas son valores contables, valores que podemos contar con exactitud, como por ejemplo, el número de hijos de una familia, la cantidad de mascotas que tenemos, la cantidad de estudiantes que tenemos en el SENA, son números contables. Aquí, las variables cuantitativas continuas son, también están representados por números, pero son números incontables de valores, como por ejemplo la altura de cada uno de los estudiantes del SENA, el peso de los estudiantes, la temperatura que tenemos y ejemplos así. Entonces, en resumen, ustedes se van a dar cuenta con este cuadrito pequeñito, que es muy fácil diferenciar entre los dos tipos de variables que hemos estudiado. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Sí, Britney, pregunta. Cuando dice, en la última parte de la ficha dice, las variables cuantitativas discretas pueden tener decimales. En esta nos dice que sí, pero hay en un lugar en que, en la última parte dice que... Sí, que puede ser representado. Sí. Esa quería que se aclare un poquito más, por favor. Ya, a ver, ya, de acuerdo a lo que les puse el último comentario en la ficha. Por ejemplo, si nosotros hablamos, por ejemplo, de una fábrica de, una fábrica de focos en una empresa. Entonces, estamos hablando para ver, o sea, cuántos focos al momento de ser producidos se ha dañado, cuánto porcentaje se ha dañado. Por ejemplo, estamos hablando de 100 unidades, de la población entera de 100 unidades. Entonces, vamos a trabajar con esta población, con esta muestra de 100 unidades de estos focos. Puede ser que al día se produzcan unos 10.000, 11.000, 12.000 focos, pero vamos a trabajar en base a la población de 100. De estos 100 focos, por ejemplo, podemos encontrar que se ha malogrado un foco. Entonces, estamos hablando ya de una fracción de 1 sobre 100, ¿verdad? Ya estamos hablando de una fracción. Entonces, ahí decimos que, o sea, puede tener números decimales o no, 1 sobre 100. Como también podemos decir que no ha habido ningún malogrado dentro de este estudio, de esta muestra de 100. Podemos decir 0 sobre 100. Entonces ya estamos hablando en este sentido de fracciones, ¿sí? Ahora, por ejemplo, la nota de determinado alumno X, por ejemplo. En este caso, se puede contar, se puede ver, y se puede decir que el estudiante ha sacado, por ejemplo, 17,4. Entonces ya estamos hablando y estamos viendo y que sí se puede contabilizar, que estamos hablando de una nota que tiene decimales. Entonces, ahí en ese sentido no podemos decir que va a ser continuo. Claro, la siguiente son 4 exámenes, por ejemplo. Uno ha obtenido 14.4, el otro 17.4
14.7, el siguiente ha obtenido 16,5. Entonces, solamente van a ser 4 exámenes. En este caso son discretos, porque son 4 exámenes los cuales ha presentado. Entonces va a tener que redondear al final estas 4 notas. Pero no van a ser, por ejemplo, continuas. No voy a inventarme ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque solamente son 4 notas por estudiante, los cuales se va a sacar un promedio para sacar un ranking, ¿sí? Entonces sí puede ser, por ejemplo, como les decía en los focos, puede ser 3 malogrados de 100, entonces 3 sobre 100. Entonces ya estaríamos hablando. Sigue siendo una variable cuantitativa, en este caso discreta, pese a que es una fracción. A eso me refería con el último ítem de tu pregunta, Britney. Está bien. Ya, chicas. Voy a cerrar la grabación. Nos vemos a la siguiente videoclase el día lunes a las 9:50, chicos. Ya, profe. Gracias. Tengan Adiós, un bonito profesora, fin cuídese. de semana.